Hola, hoy vamos a llevar a cabo nuestra siguiente sesión y bueno, el día de hoy vamos a estar conversando particularmente sobre lo que es la unidad número 4 de nuestro programa y que está orientado al tema de los enfoques y debates fundamentales de la disciplina. Y ahí particularmente vamos a abordar 4 temas. El primero es sobre los enfoques teóricos de la ciencia política, las ideologías políticas, los principales debates en el estudio de la política y lo político, y la ciencia política como disciplina. En primera instancia, es importante compartir a la ciencia política como disciplina. Y habría que empezar a decir que la ciencia política nace en Europa Occidental a principios de los años de 1950. La ciencia política tuvo una característica a partir del siglo XIX y hasta la Segunda Guerra Mundial, pues era considerada una disciplina dominada principalmente por los enfoques jurídicos o históricos, y nos vamos a dar cuenta cómo pues al paso de los años estos estudios sobre la ciencia política no solo se van diversificando, sino que yo creo que se van con muchos esfuerzos adaptando al contexto de la sociedad que tenemos hoy en día. La ciencia política como disciplina podemos compartir pues una de las características que ésta ha tenido históricamente, y es que pues hay una crítica muy fuerte, que al final viene la referencia, es de un artículo publicado por Giovanni Sartori, en donde pues él hace una serie de planteamientos sobre la ciencia política como disciplina. Entonces él arguye que bueno, la ciencia política que ha estado dominante pues ha adoptado un modelo inapropiado como ciencia, con el cual por cierto él no está de acuerdo, y dice que a pesar de los años en que se ha dedicado a su estudio y que incluso imparte cátedra sobre este asunto, pero eso no lo ha llevado a solidarizarse con ese modelo dominante que ha adoptado la ciencia política. Y bueno, la crítica que hace Giovanni Sartori es que esta ciencia política pues ha extraído de las ciencias duras y exactas, pues ha extraído la metodología para poderla explicar o para poderla entender. Entonces pues desde ahí empieza una observación muy ardua, en el sentido que pues que la ciencia política como disciplina no se ha fortalecido metodológicamente hablando. Por eso dice pues que ha fracasado cuando se ha dado porque no ha logrado establecer su propia identidad como una ciencia blanda, por no determinar su metodología propia. Él señala que la metodología que tiene ha sido justamente la que se ha tomado de las ciencias duras o exactas, como él lo llama. Entonces, para él este es un primer acto de debilidad que tiene la ciencia política como disciplina. Y bueno, dice que lamentablemente pues esto ha sido ya por muchos años, y ya quizás en mis palabras entonces, porque estoy muy de acuerdo con Giovanni Sartori,
lo primero que tendríamos que hacer es buscar darle identidad a la disciplina como ciencia política, una identidad propia. En ese sentido, la ciencia política como disciplina entonces no tiene un método, no tiene un metodológico o un método de pensamiento. Por lo tanto, pues en sus palabras de repente fuertes, pues dice que tenemos una ciencia deprimente que carece de un método lógico e ignora la lógica pura, e ignora la lógica tanto pura como simple. Entonces, este artículo de Giovanni Sartori pues desató una serie de controversias, de planteamientos, de discusiones sobre la disciplina, porque bueno, pues a muchos que nos interesa el estudio, la investigación de la ciencia política, pues estamos de acuerdo en que efectivamente la ciencia política como disciplina no tiene métodos propios, no tiene una metodología que la identifique, no tiene técnicas propias. Estas se han trasladado de las ciencias sociales prácticamente a muchas de las disciplinas de las ciencias sociales, y pues por consecuencia la ciencia política pues no ha sido la excepción. Parece que históricamente nos hemos conformado con importar la metodología y métodos de las ciencias duras exactas a las propias disciplinas de las ciencias sociales. Entonces, por esta razón, la ciencia política como disciplina solo ha buscado su identidad en ser primero una disciplina anti-institucional, una disciplina que no está de acuerdo con una serie de planteamientos desde la teoría institucional, y bueno, pues eso le ha dado cierta debilidad como ciencia. Otro criterio a través del cual ha buscado su identidad es que progresivamente pues se ha apoyado en la parte cuantitativa y estadística como le fuera posible para explicar los fenómenos, para explicar los problemas, para explicar los hechos que suceden dentro del escenario de la política. Y nuevamente se apoya entonces en criterios cuantitativos propios de la investigación pura y estadísticas. Entonces, eso la ha llevado a que la ciencia política como disciplina le ha dado privilegio a la investigación teórica, a pesar del nexo que pueda haber entre teoría y práctica. Es decir, como que nos hemos dado a la tarea en la disciplina de atender mucho la parte teórica, pero no la parte metodológica. Y ese es algo que pues en algún momento le va a dar ciertas desventajas desde el punto de vista como disciplina, como ciencia, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, la ciencia política pues entra en una discusión o se pone en duda, puesto que, como referíamos, se ha apoyado en la ciencia pura. Y bueno, pues la ciencia pura no se ocupa de asuntos prácticos, en cambio se desenvuelve a lo largo de una dimensión de la investigación teórica que busca datos y se compromete en recolectar evidencias. Entonces, justamente por eso la ciencia política es criticada por Giovanni Sartori, porque ha tomado este criterio, ¿no? Y bueno, la contradicción para él es que pues está mal, porque la ciencia política pues tiene
fenómenos, hechos, acciones que pues que son asuntos prácticos. Entonces pues muchas de las veces no se ha atendido a ese nivel. La ciencia política, ¿sí?, de repente se apoya en la ciencia aplicada, y la ciencia aplicada se desarrolla a lo largo de la dimensión entre la teoría y la práctica, y por lo tanto como un conocimiento para ser aplicado, y de hecho como un conocimiento verificado o falseado por su éxito o fracaso en su aplicación. Entonces nos damos cuenta que quizás un primer problema de orden metodológico es que la ciencia política, al no tener métodos, técnicas, criterios propios en su proceso de investigación, pues cae justamente en utilizar estos elementos de las ciencias exactas, y que bueno, pues le han redituado ciertos fracasos en el fondo metodológico. Entonces, bueno, ahora hablando un poco sobre el estudio de la política y lo político, hemos venido conversando a través de nuestras sesiones que el estudio de la política pues se ha desarrollado por varios intelectuales como Gaetano Mosca, justamente en ese libro que él tiene que se llama ¿Qué es la política? Y en un escenario claro, pues él dice que la política es toda la actividad que hace el hombre. Entonces encontramos en el proceso de la búsqueda sobre el concepto de política diferentes definiciones, puesto que hay quien de una forma muy rápida pues dicen que el estudio de la política se centra en el poder, el estudio de la política se centra en las formas de hacer gobierno, el estudio de la política implica un todo, que es toda la actividad del ser humano, y pocas ocasiones pues las actividades a las que se dedica el ser humano pues son retomadas dentro del fenómeno del poder. Entonces en un primer momento nos convencieron quizás que efectivamente la política es todo lo que hace el ser humano. Sin embargo, cuando se empieza a decir que más bien la política tiene que ver con el poder, pues nos damos cuenta que entonces no todo lo que hacen las personas está relacionado con el concepto política desde esta dimensión. ¿Por qué? Pues porque muchas de las cosas que hace el ser humano pues no están cimentadas en un poder político, en un poder económico o en un poder social. Entonces, ahora en relación a lo político, pues se argumenta que lo dice Giovanni Sartori, que hablar de estudios políticos implica un lenguaje demasiado ordinario, puesto que la cuestión de lo político no trae un lenguaje especializado, no tiene un vocabulario especializado, no tiene una ideología propia. Y entonces los estudios que se hacen sobre lo político y la política pues tienen una gran crisis, que no tienen bases metodológicas, y esto representa un grave problema para pues hacer una investigación propia de la ciencia política, porque al no tener estas bases metodológicas pues difícilmente hay una guía, hay un camino seguro en un criterio de cientificidad para iniciar cualquier investigación. Y se pone como ejemplo el concepto de qué es la democracia. Entonces Giovanni Sartori dice que si nosotros partimos de una primera definición y leemos que la democracia es un sistema en donde los dirigentes son elegidos, pues eso significa que entonces en ese grupo de personas que no fueron elegidos para dirigir, no se estaría viviendo una democracia. El otro concepto que se da de democracia es que se considera un sistema de libres elecciones. Por lo tanto,
Solo hay democracia cuando tenemos procesos electorales libres, y cuando no hay procesos electorales entonces no tendríamos una democracia. Y con esto Giovanni Sartori quiere demostrar la imprecisión conceptual que de entrada hay en muchos de los fenómenos que son propios de la ciencia política, de la política y de lo político, como es justamente el concepto de democracia. Entonces, desde ahí la disciplina tiene límites en los alcances para explicar de entrada la propia definición de la democracia. Entonces, por eso, en ese documento que publica Giovanni Sartori en 2014, pues termina diciendo que entonces la ciencia política no va a ningún lado, porque no tiene métodos propios, teorías propias, no tiene metodología propia, y eso la hace muy incierta, ¿no? Entonces, ahora, César Cancino, por otro lado, retoma en su libro La muerte de la ciencia política, pues los campos de preocupación recurrentes dentro de la ciencia política. Es decir, estos campos no son socialmente definidos de una manera semejante. Hay una imprecisión en el quehacer de cada uno de estos campos, de acuerdo en determinado momento al país, a la nación, a la cultura, a la población, sus características. Es como se entienden estos campos de la ciencia política, como es lo político, ¿no? ¿Qué es lo político? Y a lo mejor yo ahorita, si contesto, digo que lo político pues es todo aquello que está relacionado con el fenómeno del poder, con el fenómeno de las fuerzas, con el fenómeno de la cohesión social, con el fenómeno de la coacción. Eso es la parte de lo político. Y si quisiéramos decir ahora qué son las políticas, bueno, las políticas las entendemos como las acciones que el gobierno realiza dentro de su ejercicio en el desarrollo de la administración pública, y entonces hace políticas para proporcionar bienes y servicios públicos, hace políticas para realizar obra pública. Entonces, tal parece que las políticas están descritas dentro de las agendas de gobierno, y que las políticas también están implícitas en las tareas, en las acciones de cualquier institución, como por ejemplo pues las instituciones educativas, las empresas. Eso significa que entonces las políticas como que tendrían una noción conceptual más amplia en su vida práctica, a diferencia de lo político. Pero si ahora nos queremos detener en qué es la política, retomando otra vez, pues la política es toda actividad humana. La política es la que se desarrolla en la administración pública, la política es la que se desarrolla en los partidos políticos para el caso de México, la política es la que desarrollan instituciones electorales. Entonces, parecieran, de hecho son conceptos relacionados, no están desconectados uno de otro, pero cada uno de ellos tiene ciertas peculiaridades, ¿no? El último campo de preocupación recurrente en la ciencia política es justamente la teoría política. Entonces, están relacionados, pero cada uno de ellos representa algo diferente. Por ejemplo, si nos movemos en el marco de la teoría política, bueno, pues ahí vamos a encontrar nosotros cuáles son esos postulados, principios de los autores clásicos que han venido explicando las tareas, los asuntos propios de la ciencia política. Entonces nos damos cuenta que de entrada, aunque están aquí de una manera muy breve, pero sí hay una diferenciación como para ver cómo en un país de un régimen presidencial se entiende cada uno de estos campos, o cómo en un país con un alto desarrollo económico se entienden estos campos, o cómo, a propósito de los temas que hemos abordado, cómo distintas universidades como la Universidad Nacional desde 1951
pues empezó a ser objeto de estudio estos campos en la formación de la licenciatura en ciencia política. Quizás de repente uno podría decir, bueno, quito 3 y que se quede solo uno. La pregunta sería ¿cuál? Y si el que se quede al final del día nos va a llevar a los otros 3 que quitamos. Entonces, de hecho hay una gran inquietud por fortalecer la ciencia política. No sé si sea solo a partir de un grupo de investigadores de Europa o un grupo de investigadores en América Latina. No lo sabemos. Tal parece que aún entre ellos pues hay muchas controversias por estos fenómenos. Lo cierto es que la sociedad del mundo pues cada día vive más eventos que señalan la presencia de estos 4 puntos. Ahora, en ese sentido, César Cancino, en ese libro, reitero, que se llama La muerte de la ciencia política, se interroga sobre el método científico. Y bueno, él entra en una especie de dudas también, obviamente inspirado en este caso, en el artículo de Giovanni Sartori, que pues como les decía hace un momento, pues vino a causar mucho revuelo. Entonces, César Cancino efectivamente dice que la ciencia política pues ha sido víctima de sus propios excesos empíricos y cientifistas. Ajá. Entonces, bueno, él por eso señala que pues efectivamente la ciencia política está herida de muerte, porque metodológicamente no tiene un espacio conceptual, no tiene una metodología propia, no tiene métodos propios para explicar los miles y miles de hechos, fenómenos, acontecimientos, problemas, pues que son característicos de la propia ciencia política. Finalmente, en este capítulo del libro de la muerte de la ciencia política, editado por César Cancino, pues efectivamente se hace un cuestionamiento sobre su propio método científico, ya que Giovanni Sartori pues comentó que pues que no lo hay. Entonces ese es uno de los planteamientos. Ahora, otro enfoque teórico de la ciencia política es justamente el enfoque empírico. Sí los tiene, pero vamos a lo mismo. Este enfoque empírico no es propio o característico de la ciencia política, sino que este enfoque empírico se ha traslapado de las ciencias naturales, de las ciencias exactas, de las ciencias puras. Y en el caso de cómo se ha trabajado aquí dentro de la ciencia política, pues ha sido un enfoque especialmente como la política comparada y las metodologías cuantitativas, que se preocupan más por las instituciones políticas, los procesos políticos y los comportamientos políticos. Entonces, esos temas han sido objeto de estudio bajo un enfoque empírico y bajo un enfoque cuantitativo. Entonces, con esto se muestra lo que desde el inicio de esta charla comenzamos a señalar que pues la ciencia política pues realmente no tiene una metodología propia, ¿no? Y que lo que tiene o lo que ha alcanzado pues ha sido por ese proceso de importación de lo que son las ciencias exactas, las ciencias duras. Otro de los enfoques teóricos de la ciencia política es justamente la teoría democrática elitista y la perspectiva del análisis económico de lo político asociado a la elección pública.
Esta es otra prueba más de cómo la ciencia política no tiene sus propias teorías que puedan explicar, comprender, analizar, reflexionar sus propios fenómenos, como por ejemplo la crisis de los partidos políticos, el abolengo de las élites políticas, la tipología de procesos electorales. Entonces, lo que ha hecho es acudir a otras teorías que le permitan dar una explicación de lo que está pasando en su campo de acción. Y una de estas teorías es la teoría democrática elitista, ¿sí? Y sobre todo la perspectiva del análisis económico trasladado a lo político y asociado con la teoría de la elección pública. Entonces, ahí, por eso Giovanni Sartori retoma muy bien esto y bueno, da una serie de comprobaciones de que efectivamente tenemos esa influencia de la cuestión económica como un determinante para lo que va a ser el comportamiento de las personas. Entonces, este enfoque de la teoría democrática elitista intenta asimilar el modelo de comportamiento económico al político y de la lógica de gobierno a la de mercado. Asimismo, en lo metodológico se asume un individualismo y la elección racional. La teoría de la elección pública señala, explica que, por ejemplo, el ser humano, bueno, las personas cuando quieren votar por un candidato en una elección, pues este voto no es producto de una formación de cultura política que esa persona haya tenido, sino que es producto de ciertos intereses económicos, de ciertos intereses, sobre todo de carácter de ganar, pues se han antepuesto, ¿no? Y bueno, pues en la vida cotidiana, cuando hay un proceso electoral, pues nos damos cuenta que eso es completamente cierto, porque pues mucha de la gente a la hora de la hora inclina su voto, muchas veces por la dádiva económica que se le dio o porque hay una persona familiar, amigo, cercana que bueno, le ofrece ciertos beneficios, sobre todo económicos o laborales, a cambio de su voto. Entonces, en ese sentido es como vemos que el ser humano se comporta como un ente económico y que bueno, la decisión para elegir un gobierno pues la toma a partir de una cuestión meramente monetaria. Por esa razón, Giovanni Sartori señala que dicho enfoque, el enfoque de la teoría democrática elitista, intenta asimilar el modelo de comportamiento económico al político y de la lógica de gobierno a la de mercado. De ese modo, en lo metodológico entonces se asume un individualismo y la elección racional, es decir, el ser humano no está determinando su comportamiento dentro de la política solo a partir de una cuestión de socialización o solidaridad con su comunidad, sino que prácticamente la decisión que toma pues está basada en una cuestión de los intereses económicos de él, en donde a través de su raciocinio pues decide que le conviene o que no le conviene. Entonces, esto es justamente lo que critica Giovanni Sartori y que en este caso César Cancino lo retoma como parte del objeto de estudio en su libro La muerte de la ciencia política. Entonces, al darse este proceso, ¿sí?, Giovanni Sartori y César Cancino advierten que entonces, en consecuencia, sobre los riesgos de una colonización de los estudios políticos por parte de la economía y sus enfoques. ¿Qué significa esto? Bueno, que al no tener la ciencia política métodos propios, técnicas propios, metodología propia, pues lo que está pasando es un efecto de colonización de los estudios políticos, pero ahora por parte de la economía y la elección racional. Y justamente hace como 10 años o unos 7,
pues nos empezamos a dar cuenta cómo efectivamente se da cada vez más esa colonización de los estudios políticos para ser explicados, entendidos, justificados a través de un enfoque de la economía, ¿no? Ahora, en otro de los capítulos del libro de César Cancino, En la muerte de la ciencia política, pues está el análisis el análisis sistémico de la política, y que bueno, ahí estuvimos hablando la sesión anterior. Pues ahí el teórico que va a explicar este proceso pues es David Easton, en donde él, a través de su enfoque sistémico, explica a la política, a la ciencia política, dentro del terreno de la teoría de sistemas, argumentando que la ciencia política está determinada por una serie de instituciones y personas que están interconectadas y que, bueno, establecen vínculos de unidad, vínculos de compromiso, vínculos de voluntad, vínculos de necesidades que casi siempre es complicado revertirlos, porque en cada uno de ellos hay intereses, hay compromisos, y bueno, si nosotros quitamos una pieza, pues los demás se pueden debilitar. Es una cuestión de muchas partes que están explicando algo. Por ejemplo, se me ocurre ahorita la existencia de un partido político. Bajo este enfoque de la teoría de David Easton, los partidos políticos están atados a una serie de elementos que los debilitan o los fortalecen. Uno que lo fortalece pues es el sustento jurídico que da la Constitución para su existencia, pero un elemento que lo debilita pues son los resultados en un proceso electoral, donde pues es sabido que si el partido no logra el 3% de votación válida emitida, entonces deja de pertenecer a ese sistema que se llama sistema político mexicano para el caso de nuestro país. Entonces, la sesión pasada comentábamos mucho sobre esta propuesta de David Easton sobre el análisis sistémico de la política. Y bueno, referir entonces, para ir cerrando esa parte, que bueno, otro enfoque teórico de la ciencia política es justamente bajo la perspectiva de la teoría de sistemas, o bajo el análisis sistémico que propone David Easton. Ahora, la teoría contemporánea de Niklas Luhmann señala que pues los enfoques de los nuevos enfoques alternativos de la política democrática pues vienen a ocupar un papel muy importante bajo esta teoría, bajo estos planteamientos de Niklas Luhmann, ¿no? Entonces, eso ha puesto un foco de interés en la teoría de sistemas contemporáneos. La teoría de sistemas contemporánea pues se apoya en esta perspectiva, y bueno, sigue siendo funcional para explicar esto, ya que la teoría de sistemas pues propone la adaptación de otros modelos científicos para pensar o repensar los procesos sociales, y de manera particular todos aquellos que tienen que ver con el constructivismo radical. Y en ese sentido, según el constructivismo radical, ofrece una serie de sugerencias, perspectivas para entender el mundo político actual, pero especialmente la democracia, ¿no? Entonces, la democracia no se puede comprender por sí misma, sino que se va a entender a partir de una serie de elementos que están dentro del sistema político mundial, dentro del sistema político de cada nación. Y por eso César Cancino en su libro pues da todo un capítulo al análisis del conocimiento empírico de lo político, ¿no? Que lo político se va a conocer a partir justamente de la parte empírica y no de una parte teórica. Entonces, todos estos elementos pues han provocado un debate, principalmente a partir de la publicación de Giovanni Sartori sobre el presente, el pasado, el presente y el futuro de la ciencia política como disciplina. Ya comentábamos hace un rato que bueno, esto generó que muchos otros teóricos
pues cuestionaran, algunos de acuerdo con Giovanni Sartori, otros no tanto, pero bueno, al final del día desató una discusión. Entonces, en ese sentido, los enfoques teóricos de la ciencia política y en el libro de la muerte de la ciencia política, pues se explican a partir de algo que él llama las dimensiones simbólicas de la política. Entonces, esas dimensiones están basadas en tres cosas, como las estamos viendo en pantalla. La primera son los propios límites de los enfoques de la política en el estado o en el propio sistema político, ¿no? ¿Qué significa esto? Bueno, que dentro del campo de la ciencia política, estos enfoques le dan ciertos límites para la explicación de diversos hechos, de diversos problemas. La otra dimensión simbólica tiene que ver con la desestatización de la política, es decir, explicar, comprender, entender la política fuera del Estado, o sea, quitarle ese ingrediente que es el Estado. Y bueno, hasta cierto punto eso sería un poco también controversial, ¿no? Porque desde mi punto de vista, quien le da vida a la política ya en un sentido formal, pues es el propio Estado, a través de darle un fundamento jurídico, a través de darle un espacio en el actuar como gobierno. Sin embargo, en este libro de César Cancino se habla de una desestatización de la política. El otro elemento que comenta como parte de esa dimensión de la política tiene que ver con poner al centro de los procesos democráticos a la sociedad civil. Me parece que esto es muy interesante porque en esta ocasión se busca que ese proceso democrático, que esa democracia, pues no solamente esté orientada a la explicación de la propia política, de la propia ciencia política, sin poner en la parte medular, como parte básica, a la sociedad civil. Entonces, esto viene a retomarse porque, bueno, los enfoques teóricos de la ciencia política, entonces, a partir de esto, pues están colocando especial atención en la sociedad civil y no en los partidos políticos y no tanto en el fenómeno del propio poder que se genera a partir de ellos. Entonces, en este sentido, otro de los enfoques teóricos de la ciencia política, en consecuencia, es que hay enfoques alternativos sobre la política y la democracia y que entonces están abordando principalmente la problemática a partir de las cuestiones sociales. Y empiezan a aparecer temas tan importantes como, por ejemplo, la poca confianza que tiene la sociedad civil en los procesos democráticos, la opinión que tiene, que es casi nula, la sociedad civil sobre lo que implica un proceso democrático, ¿no? Entonces, en este sentido, otro de los enfoques teóricos de la ciencia política es justamente la importancia del estudio de las teorías políticas clásicas. Ante esta crisis o esta poca explicación, esta falta de metodología, de métodos, de técnicas propios de la ciencia política, César Cancino dice que no habría que perder de vista y habría que darle mucha importancia al estudio de las teorías políticas clásicas porque, según él, pues ahí nosotros podríamos comenzar a rescatar estas carencias metodológicas de la ciencia política. Ahora, en este libro de César Cancino, pues nosotros encontramos en su capítulo número 10 que cuáles serían entonces algunas de los temas de las ideologías políticas en las que nos tendríamos que centrar para una explicación, para una justificación, no solamente de las teorías políticas, sino de la propia práctica de la ciencia política. Y entonces, que seguramente más tarde, por muchos otros teóricos, se van a empezar a desarrollar, y es justamente hablar de la pospolítica.
pero entendida como todo eso que pasa después de la propia política. Y parece que nos enredamos más, pero son categorías conceptuales que ellos están incorporando como expertos en la disciplina. Otra ideología es cuando hablamos de la metapolítica, ¿sí? O cuando hablamos de la macro teoría política, o cuando hablamos del debate público, o cuando hablamos de la metateoría. Entonces son términos que en algún momento cada uno representa mucho y cada uno contiene varios eslabones que nos permiten estar explicando estas ideologías políticas, porque los hechos, los fenómenos, los problemas, las necesidades que se dan en el mundo de la ciencia política, pues indiscutiblemente van a ser retomados por estas ideologías políticas, ¿no? Entonces, esta es la presentación del día de hoy. Las referencias de todas estas ideas, como ustedes lo pueden constatar en estos materiales, pues es de una reseña que se hace sobre el libro de la muerte de la ciencia política de César Cancino por Retamoso Martín en el 2009. y, bueno, él en ese libro pues habla de los capítulos que contiene este libro y bueno, da algunas explicaciones. El otro documento donde nos apoyamos para la explicación de estos temas es en el artículo publicado por Giovanni Sartori en el 2004 y que lo titula justamente así: ¿hacia dónde va la ciencia política? Y bueno, ahí es donde se desata toda esta interesante discusión sobre estos términos. Entonces, pues, ahora sí que con esto estaríamos concluyendo esta sesión y bueno, estoy atenta a sus comentarios y dudas. Que estén bien y nos vemos en la próxima sesión. Un gusto haber estado aquí.